Bien. Les recuerdo, por las dudas, que no haya quedado claro, para dar el final tienen que haber aprobado los dos parciales, las dos evaluaciones formativas, ¿sí? Que es el caso de la mayoría de los que, bueno, que hicieron las evaluaciones formativas, sí, no de los inscriptos, porque inscriptos había como 40 y pico, pero yo tengo en principio anotados, ¿no? 21. 21, 22, si hoy hacen recuperatorios, bueno, no sé quién estará haciendo el recuperatorio ahora, pero digamos que es recuperatorio por ausencia, uno solo, ¿no? No es recuperatorio o por desaprobado, pero no hay recuperatorios por desaprobado, no hubo ninguno que me pidiera eso, así que les recuerdo solamente eso, que para poder dar el final tienen que tener las dos evaluaciones aprobadas, que es el caso, en principio, de la mayoría de los que dieron, ¿no? Salvo un caso. Bueno, sigo entonces lo que estaba diciendo recién respecto de el signo en que es básicamente inmotivado. Sí, pues no hay ningún motivo para que ese significante se una a ese significado o viceversa. Lo que lo hace es la lengua. La lengua es la que distribuye esas relaciones y uno está en ese sentido condicionado absolutamente por la lengua. Desde ya, por la lengua materna, como dije recién, que pueden ser dos o tres en algunos casos, pero bueno, son situaciones raras en general, pero sí puede ser que haya personas que en determinados sitios, en determinadas épocas, sean bilingües o trilingües de nacimiento, se dice, pero no es de nacimiento, en realidad es porque en su familia se hablaban a lo mejor dos idiomas o tres con naturalidad y el chico aprende con naturalidad tres idiomas o dos idiomas. Eso puede pasar. Después los lingüistas estudian si es posible que todos los idiomas estén en el mismo nivel, etcétera. Son casos muy particulares, ¿no? No digo ser bilingüe por aprender otra lengua, porque ahí queda claro cuál es la lengua materna. Cuando uno aprende otra lengua siendo chico o de grande, eso es ser bilingüe en sentido muy general. Pero bilingüe de origen, como tener dos lenguas maternas, bueno, es dudoso, por ahí sí se puede, por ahí no se puede. No importa, para el caso funciona igual, tendrá dos lenguas en lugar de una, es lo mismo, o tres, como sea, pero está condicionado por esas lenguas y tendrá que utilizarlas en cada caso cuando sea necesario o cuando pueda o cuando deba, porque una vez que salga de su familia, obviamente no podrá hablar cualquier lengua en cualquier momento, tendrá que hablar la necesaria en cada lugar o en cada sociedad o lo que sea. Y eso es, digamos, el condicionamiento que tiene el individuo, por eso decimos que el individuo es pasivo respecto de la lengua, porque la aprende de manera pasiva, sin intervención de su voluntad y mucho menos sin capacidad de cambio, de cambiarla. En cambio, el habla es distinta, el habla, bueno, uno es activo porque habla cuando quiere, habla poniendo una voluntad de hablar o de escuchar, por lo menos hasta cierto punto, y ya son características psicológicas individuales. Uno habla cuando tiene que hablar, etcétera, o cuando quiere hablar, pero eso ya es algo totalmente individual, es decir, es una ejecución individual de la lengua, ¿sí? Pero a Saussure eso en principio no le interesa, pero se puede hablar gracias a que existe una lengua para Saussure, por eso la lengua es más importante que el habla, ¿sí? Eso es lo fundamental. Después tenemos la linealidad también del significante, pero bueno, no es tan importante. El significante lingüístico es lineal porque responde a una cadena sonora. Un signo tiene que ir detrás del otro, como en las palabras o en los enunciados, etc. Porque tiene características auditivas. Si tuviera características que no fueran auditivas, podría ser no lineal o simultáneo, o como querramos llamarlo, sobre todo no lineal. En algunos casos, como en algunos códigos visuales, no es lineal porque hay muchos signos que se emiten simultáneamente. Una fotografía obviamente no es lineal porque hay signos distribuidos en toda la fotografía, una película, un afiche, lo que sea.
pero porque no son signos auditivos. Si fueran signos auditivos o acústicos, ¿sí?, que tienen significante acústico, bueno, están forzados a ser lineales. Y eso es solamente para el signo lingüístico. Mientras que para Saussure el signo es arbitrario por sí mismo, es decir, todos los signos son arbitrarios en lo que a él le interesa. ¿Sí? Los tipos de signos que a él le interesan son arbitrarios. Los otros signos directamente los considera no signos, en realidad, en el fondo. Si no se puede decir signo no arbitrario para Saussure. ¿Sí? Como no vimos otras teorías, no, digamos, otras teorías sobre el signo más específicas, no podemos comparar y no hace falta comparar con otro tipo de estudio más amplio, que podría incluir todos los signos, o todo tipo de signos, incluyendo los naturales. Pero bueno, eso no hace falta verlo porque ya di algunos ejemplos solamente para entender el concepto de arbitrario, que es fundamental, porque la arbitrariedad es lo que obliga a que los signos estén dentro de un sistema para poder significar. ¿Sí? Porque justamente al ser arbitrarios, si no están dentro de un sistema, puede significar cualquier cosa o nada. ¿Sí? Es el ejemplo que les di de un color determinado, el color rojo, un color cualquiera, pero también puede ser un sonido determinado, o incluso hasta una palabra, si uno se la imagina como signo, no como palabra, ¿no? Pero si yo le digo una palabra como nudo, nudo, más allá de la pronunciación, ¿no? Y yo digo, ¿qué significa nudo? Bueno, depende del idioma, depende del sistema, porque en castellano nudo es un lazo que se hace con una cuerda, etcétera. Pero nudo también existe en italiano. Italiano significa desnudo, ¿no? Nudo, nuda, desnuda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la significación depende del sistema, de la lengua, por supuesto, en un caso castellano, en un caso italiano. ¿Sí? Dos significantes más o menos similares, como nudo, más allá de que la pronunciación sea un poquito distinta, ¿sí? Pero el significante es más o menos igual, pero tienen significado completamente distinto, porque están dentro de otro sistema, porque son arbitrarios, ¿no? Y ahí, por supuesto, el concepto es lo mismo, ya lo hemos visto, es más fácil de entender, digamos, que un concepto de mesa, ¿no? Una mesa como una tabla, ¿sí? Con una determinada cantidad de patas, bueno, lo que sea, el concepto de mesa se dice de manera distinta en todos los idiomas. Bueno, eso demuestra también la arbitrariedad, pero también demuestra que la arbitrariedad fuerza a los signos a significar, ¿sí?, dentro solamente de un sistema, porque fuera del sistema no sabemos cuál es el significado. ¿Sí? Como decíamos antes, del color rojo en un semáforo, en un conjunto de banderas, en un conjunto de camisetas de fútbol, en un uniforme, o fuera de eso no significa nada el color rojo. No significa nada. Por ahí en la tapa de un libro no significa nada. Lo eligió alguien porque le gustaba el color rojo, qué sé yo. Y puso el color rojo. Bueno, no significa nada, porque no está dentro de un sistema. Entonces ni siquiera es un signo. ¿Sí? Si no está dentro de un sistema, no es un signo. Ahora, ¿qué pasa a partir de acá? Que es lo fundamental, digamos, de la contraposición con Bakhtin. Bakhtin se enfoca en todo lo contrario, en la comunicación. ¿Sí? Y la comunicación implica que se pone el acento sobre el enunciado y no sobre el sistema. El sistema para Bakhtin es totalmente abstracto. Es una abstracción que, bueno, la inventó Saussure y los seguidores de Saussure. Pero a él lo que le interesa es la comunicación. Para Bakhtin, el sentido verdaderamente no está en ningún sistema, no es un sentido fijo o prefijado, sino que se construye en el proceso de comunicación entre un, llamémoslo, que no usa él esa denominación, entre un enunciador y un enunciatario. Él diría autor y destinatario. Ya sabemos que es más complicado. Pero bueno, él diría autor y destinatario. El enunciado circula entre ambos, pero el destinatario condiciona incluso al autor para construir sus enunciados. Porque para algo uno se comunica, si no se queda callado. Y si se comunica para algo, evidentemente se comunica en función del destinatario de esa comunicación, es decir, de ese enunciado, ¿no? Así que en ese sentido, Bakhtin se opone radicalmente a Saussure. ¿Sí? Estudien bien esta oposición. Bueno,
esto lo estoy diciendo, y estudie, pero esto ya no lo voy a poder detallar demasiado, todas las diferencias entre el enunciado y la oración. ¿Sí? No lo hago en forma de tabla, pero digo, si les toca otra vez la diferencia entre oración y enunciado, bueno, la oración es tal cosa, pero el enunciado es tal otra. La oración es tal cosa, pero el enunciado es tal otra. Esa contraposición, Bakhtin la marca muy claramente en cada caso para poder definir el enunciado, que es lo que le interesa a él. El enunciado como unidad de la comunicación discursiva, mientras que la oración es una unidad gramatical, ¿sí? Dicha oralmente o dicha por escrito. Ojo, que eso también ahí cometieron muchos errores de considerar la oración solamente como algo escrito. No, la oración puede ser oral, como en este caso, digamos, mis enunciados se basan en oraciones. Sí, bueno, la oración obviamente puede ser oral, por lo menos potencialmente, digamos, porque la oración es en realidad algo virtual, algo que no existe por sí misma. Pero existe, digamos, de manera potencial. Se puede construir una oración bien gramaticalmente en castellano, pero cuando esa oración es emitida por alguien, por un autor determinado, por un orador determinado, por un enunciador, como decimos después, bueno, ahí se transforma en un enunciado. Y el enunciado sí es concreto, el enunciado es perceptible, es algo que se puede ver, oír, por lo tanto analizar, porque persiste, queda grabado, queda escrito, ¿sí? Por supuesto que con el tiempo se puede perder. También se puede modificar, ¿sí? Por supuesto, se puede modificar, porque todo lo material se puede modificar, pero en principio existe, no es algo virtual, no es algo que esté solamente en la mente, sino todo lo contrario, está en la realidad, por decir así. Por eso dice Bakhtin que el contexto del enunciado es la realidad. El enunciado siempre se refiere a la realidad y se emite entre sujetos reales, mientras que la oración no tiene autor, no tiene sujeto y no tiene contexto. No tiene ningún contexto y por eso también es que no tiene sentido, porque en gran medida el sentido está dado por el contexto, incluyendo al autor, ¿no? Incluyendo la intención del autor, porque mi intención modifica el sentido de lo que estoy diciendo, aunque el enunciado pueda parecer el mismo, ¿sí? Yo puedo ser irónico o puedo utilizar una palabra o un conjunto de palabras de una manera o de otra, ¿sí? Y puedo significar cosas distintas. ¿Sí? Y entonces, eso es un hecho comunicativo, concreto, ¿sí? El sentido está en lo concreto, en el enunciado o en el conjunto de enunciado. En realidad, para Bakhtin sabemos que el enunciado es la totalidad de la emisión del hablante. Entonces, bueno, uno puede tomar esta clase completa como un enunciado, o el artículo de Bakhtin completo como un enunciado, uno solo, porque los límites están marcados por el cambio, digamos, de sujeto hablante, ¿no? Eso también es importante. Pero bueno, son características que tienen que tener presente, la comparación entre la oración y el enunciado, ¿sí? Eso háganse la tablita, si ya no la hicieron para el primer parcial, háganse bien la tablita repasando todas las características de la oración y todas las características del enunciado para tenerlo bien claro ante una pregunta específica que puedes comparar, digamos, así en general, o un punto en particular de esas características, de esa comparación también, ¿no? Para no repetir la misma pregunta. Y bueno, y en el caso de Bakhtin también es importante la noción de que el enunciado es un eslabón de una cadena. ¿Sí? Es decir, no hay un enunciado aislado totalmente, que viene del silencio y va hacia el silencio. No, hay un enunciado que está precedido de muchos enunciados y seguido de muchos enunciados, potencialmente infinitos, en realidad. Y esa relación que hay entre enunciados es lo que se llama polifonía, que después lo convertimos en un tema práctico, digamos, ¿no? Pero la teoría está acá, la teoría es de Bakhtin, en el sentido de que en los enunciados no hay una sola voz, en realidad. Aunque tenga un solo autor, que es el que está hablando o el que está escribiendo, en el fondo ese enunciado está lleno de otras voces, de muchas maneras. Cuando Bakhtin escribe en contra de Saussure, bueno, está la voz de Saussure ahí presente. Más allá de que lo cite de manera textual o de manera indirecta, no lo cita de manera textual,
sino de manera indirecta, ¿sí? Bueno, pero está la voz de Saussure, de los saussurianos, ¿no? Del objetivismo, como él dice, el objetivismo abstracto. Bueno, esa voz está presente en su propio enunciado, ¿sí? Y después va a haber otros enunciados que hablen de Bakhtin también, ¿no? Y después, bueno, hay todos los fenómenos polifónicos que estuvimos analizando, ¿no? La ironía, la negación, la cita, la parodia, ¿no? Que son todas relaciones entre enunciados. Y que algunos, bueno, se pueden reconocer más o menos fácilmente en los textos, como hicimos después en el texto de Tizón, donde había enunciados referidos directos e indirectos, porque justamente el autor, el enunciador, digamos, en este caso ya podemos hablar de enunciador, tomaba voces de otros, ¿no? Hacía hablar sobre todo a la América, ¿no? Y después a otra persona también, ¿no? A otro enunciador, pero incluido dentro de su propio enunciado, como si fuera un personaje de ficción, aún sabiendo que no se trata de un texto de ficción, sino que es un texto, bueno, que se supone que es algo que realmente pasó, ¿sí? Pero eso no interesa como teoría. Lo que nos interesa es cómo el enunciador utiliza las palabras de otro en sus propias palabras. Eso es un fenómeno polifónico. Y bueno, cómo utiliza los verbos, cómo condiciona la lectura modalizándola con subjetivemas, etcétera. ¿Sí? Que eso ya es justamente tema práctico, tema que tiene que ver con la parte práctica. Esto es lo fundamental de Bakhtin, digamos, ¿no? Y nos conecta, bueno, con polifonía por un lado, y por otro lado nos conecta con Benveniste, que Benveniste en realidad dice muchas cosas similares a Bakhtin, pero sin contradecir a Saussure, ¿sí? Es decir, sin negar, perdón, se me cortó brevemente, pero sigue grabando. Sin negar, digamos, Benveniste en el aparato formal de enunciación, cuando habla del uso de las formas de la lengua, porque por supuesto existe una lengua, existe una gramática, ¿sí? De la lengua, pero que cuando se la usa, es decir, cuando se la transforma en habla, acontece lo que se llama enunciación. ¿Sí? La enunciación como producción de enunciados. Eso Bakhtin no lo toma, no toma directamente, sería un poco la comunicación para Bakhtin, pero es otra cosa, no hay que mezclar términos, recuerden eso, no mezclar autores. Se pueden comparar, pero no mezclar. En este caso hablamos de enunciación, como la apropiación que hace un hablante individual de la lengua como sistema. Es decir, que para Benveniste existe la lengua como sistema, pero para poder enunciar, por supuesto, tiene que haber un hablante individual que realiza esa acción llamada enunciación y que produce enunciados. Enunciados visibles y perceptibles, sí, efectivamente. En esto puede coincidir perfectamente con Bakhtin. Pero acá interesa más cómo el aparato formal de la enunciación está justamente conformado por lo que hemos visto después más que nada en la parte práctica. Es decir, que acá la teoría la da Benveniste, pero interesa más para la parte práctica. Es decir, los pronombres personales, los índices de ostensión, que son más que nada la deixis temporal y espacial, y las modalidades, que él da tres nada más, pero bueno, nosotros agregamos una, que la exclamación o la exclamativa, en la parte práctica, pero digamos que es lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo. Es en el artículo sobre la enunciación. Y en el artículo sobre la subjetividad en el lenguaje, que fue, digamos, la pregunta de la evaluación, recuerden que justamente la subjetividad, la condición de sujeto que tiene el individuo, se la da el lenguaje. El lenguaje no es algo ajeno al individuo, sino que es algo que lo constituye. Están imbricados totalmente el lenguaje y el individuo transformado en sujeto de ese lenguaje. Cosa que en realidad está implícita en Saussure, pero bueno, no importa. Acá es Benveniste el que lleva hasta sus últimas consecuencias. La idea de que yo es el que dice yo, que puede decir yo, que sabe a quién se refiere cuando dice yo. Y al mismo tiempo instaura frente a sí a un tú, a un vos,
porque al decir yo se lo dice a alguien, ¿sí? Sino para quién va a hablar, ¿no? Siempre que hay un yo, hay un otro, un tú. Esto también es una coincidencia con Bakhtin, pero acá, digamos que no interesa tanto la comunicación, sino algo previo a la comunicación, que es la existencia del lenguaje. La existencia del lenguaje que constituye la conciencia, la subjetividad, efectivamente, es decir, la condición de sujeto que todos adquirimos gracias al lenguaje y que después la expresamos mediante el lenguaje. Pero para poder expresarla, primero la tenemos gracias al lenguaje, ¿sí? Por eso después podemos expresarla. Y esto implica también, en gran medida, que si bien hay en la subjetividad elementos individuales, los elementos importantes son los colectivos. Así como el significado para Saussure es colectivo, es de la masa hablante, también los subjetivemas expresan una subjetividad que no es propia del individuo, porque ahí el individuo estaría en un caso de locura, digamos, o en el otro extremo de la locura, y quizás no en el otro extremo, sino por ahí es lo mismo, en la poesía. Es decir, cuando la poesía no tiene ningún elemento comunicativo, no hay ningún sentido claro, ¿no? Y entonces hay que interpretarla o reinterpretarla constantemente. Pero la subjetividad utiliza elementos de los sentidos sociales, ¿no? Pero por supuesto ese enunciador que nosotros analizamos es una subjetividad, ¿sí? Cuando aparecen los plurales, por ejemplo, cuando aparecen los plurales, el nosotros, el ustedes, ¿sí? Ojo que tienen que identificarlo, ahí también hubo muchos errores en los prácticos, en las partes prácticas, ¿no? Y confunden la primera con la segunda, o la segunda con la tercera, a veces hasta el singular con el plural, ¿no? Que es más grave todavía. Bueno, ahí cuando aparecen los plurales, el nosotros, el ustedes, ahí vemos cómo la subjetividad se pluraliza, es decir, se sumerge en un grupo. Yo soy yo, pero estoy dentro de un nosotros a veces. Entonces, ¿cuál es mi subjetividad? ¿Es mía o es del grupo? Bueno, esto es una cuestión por ahí más teórica, está bien, no podemos llegar a profundizar tanto probablemente, pero lo vimos en alguno de los discursos, y creo que en el texto de Perón estaba claro, que si bien ahí el enunciador construía su propia subjetividad en relación con el Che Guevara, había en realidad una intención de construir una ideología, es decir, de expresar una determinada ideología. Y la ideología no es de una persona, la ideología es de un grupo, ya sea de una clase social, o sea de un género, o de una etnia, o de una visión del mundo en general de un grupo social, ¿sí? Pero no es individual la ideología, ¿sí? Es otro tema, más complicado y que no podemos llegar a desarrollarlo completamente. En la parte de argumentación está más presente, pero bueno, justamente es un tema que no pudimos ver, así que ahí no lo podemos ver. Pero de todas maneras, insisto en que la subjetividad está producida por el lenguaje. Y después, cuando uno habla, es decir, cuando uno utiliza el lenguaje, cuando uno enuncia, proyecta su subjetividad en sus enunciados, sea en la deixis, personal, temporal, espacial, sea en los subjetivemas, en los apelativos, que ahí también tienen que distinguir muy bien los subjetivos y los apelativos, y a muchos les puse marcar bien dónde está el subjetivema, ¿sí? Porque eso lo hicimos en clase. Marcábamos bien la palabra que es el subjetivema, no una frase completa. Muchos me pusieron una frase completa, ¿sí? Y yo puedo presuponer que ustedes entienden cuál es el subjetivema, pero si no me lo marcan, digamos, yo sé cuál es, pero no es una frase larga, un subjetivema. Tiene que haber ahí adentro una palabra o dos que sean subjetivema. Entonces tienen que poner bien cuál es, ¿sí? Es un error que cometieron varias veces. En los apelativos lo mismo. El apelativo es al contrario del subjetividad, puede ser larguísimo. Entonces, al revés, no corten el apelativo, vean bien de dónde va, hasta dónde va. ¿Sí? Pues cómo se denomina a la otra persona, al grupo, ¿sí? Al grupo de personas, etcétera, y ahí sí transcriben
la completitud del apelativo. Porque, bueno, esa es una confusión que yo les había adelantado que se iba a producir y efectivamente se produjo bastante. Una confusión entre subjetivismos y apelativos que no tienen nada que ver entre sí. Son dos cosas completamente distintas. Por eso les pido que pongan primero la teoría, es decir, ¿qué es un apelativo? ¿Qué es un subjetivismo? Porque si lo pueden expresar, después se van a dar cuenta que lo están marcando mal. Pero no se empieza marcando un subjetivismo si no saben lo que es. Porque obviamente van a errar. O por ahí aciertan de casualidad. Pero no sirve acertar de casualidad. Porque se van a equivocar. Pero si saben lo que es un apelativo, después cuando dan el ejemplo, pero saber implica saber, no copiar, porque claro, es un domiciliario. Entonces, al ser domiciliario se pueden copiar de los textos. ¿Sí? Y muchos se copiaron de cosas que obviamente no entienden, ni yo las entiendo, tampoco las entienden ustedes. Copiaron palabras que no tienen un significado claro y que obviamente no las entienden. Pero el tema es entenderlas, saber la definición, y entonces ahí sí después van a poder marcar correctamente el subjetivismo, la deixis, la referencia, lo que sea, la polifonía, las modalidades, bueno, lo que fuera. Que en este caso no se preguntó polifonía o modalidades, porque obviamente si no era infinito el parcial, ¿no? No se podía preguntar tantas cosas. Pero bueno, digo, primero la definición, porque es importante que sepan de qué se trata, ¿sí? Y que demuestren que lo saben con sus propias palabras, y no hace falta que den un ejemplo, porque los ejemplos lo tienen en el texto. Si no, obviamente, si les preguntara de manera aislada sin un texto, seguramente les pediría ejemplos, ¿no? Porque podría pedirle un ejemplo de enunciado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría pedir un ejemplo de enunciado. Entonces, tendría que decir, bueno, esto es un enunciado. ¿Por qué? Tiene que fundamentar porque es un enunciado. Todo se fundamenta, porque si no, es o de memoria o de casualidad. Y así no sirve porque no se aprende, ni de memoria y mucho menos de casualidad, digamos. No hay ningún aprendizaje. Entonces, cuando se fundamenta algo, ¿sí? Ahí está el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de algunos de nosotros, en el texto, ¿no? De primera persona plural, que podrían haber sido abarcativos o inclusivos, no me acuerdo, podrían haber sido dos cosas. En realidad no, era claramente una sola cosa. Pero bueno, de todas maneras, como yo les había adelantado ya, si fundamentan de manera coherente, lo podía aceptar. Podía aceptar algo que no fuera, que no estuviera bien. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, lo que está muy mal no se puede fundamentar. Se va a fundamentar mal también. Pero puede haber una cierta ambigüedad. Y entonces yo les dije, bueno, si ustedes ponen que es inclusivo porque incluye al enunciatario que es tal y tal, bueno, está bien, yo lo podría aceptar, no está tan mal. A lo mejor no es, a lo mejor es abarcativo, ¿sí? Pero bueno, el abarcativo también incluye al enunciatario, está bien. Se podría aceptar de una manera fundamentada. Pero si me dicen que es inclusivo, exclusivo, abarcativo, pero no dicen por qué, bueno, obviamente no tiene ningún valor, porque están adivinando. Y sin duda es una de esas cosas, porque para eso puse el texto, si no es ambiguo, realmente. Pues para eso elegí el texto. Pero es ambiguo porque no lo entienden, ¿sí? Porque hay una dificultad de verlo desde afuera, está claro. Hay una dificultad de verlo desde afuera, ustedes no son enunciatarios del texto, ¿sí? Eso es cierto, no son los compañeros, ¿sí? Te queda claro, no son los compañeros de Perón. Pero no se lo escribió a los compañeros hace 1000 años. Bueno, entonces ustedes no son enunciatarios. Entonces hay una dificultad de hacer análisis, pero para eso están los métodos de análisis, para aprender a analizar ese tipo de cosas, que es lo que van a hacer en la mayoría de la carrera que para eso están en carreras que son de humanidades, ¿no? Esto lo van a ver 1000 veces en carreras, por supuesto, como letras, como comunicación, ni hablar, todo el tiempo, en psicología. Bueno, todo esto lo tienen que dominar y sobre todo para ciertas corrientes dentro de la psicología, que es importantísima, la lingüística, ¿no? Y comunicación y hablar, porque en comunicación tienen semiótica y comunicación hasta, qué sé yo, 50 materias. O sea que todo esto lo van a volver a ver. Si se acuerdan, le va a resultar un poquito más fácil. Si no se acuerdan, no. Pero el sistema de fundamentar lo que se dice es para cualquier carrera. No se puede decir cualquier cosa. No se puede adivinar
como si fuera un juego, ¿sí? No hay múltiple choice tampoco, en este caso. Si hubiera múltiple choice, igual habría quizás que fundamentarlo, pero nosotros nunca tomamos múltiple choice porque lo que nos interesa justamente es cómo fundamentan lo que dicen, ¿sí? Lo que proponen como interpretación. Si la fundamentación es más o menos aceptable, vale, ¿sí? Si es incorrecta totalmente, bueno, claro, no. Es decir, si parten mal de la identificación, por ejemplo, dicen que es segunda persona cuando es tercera, ahí ya se empieza mal y no hay discusión posible, ¿sí? Si me dan un subjetivema que es una frase larguísima, bueno, obviamente no saben lo que es un subjetivema, no se puede aceptar, ¿sí? Pero siempre hay algún margen de ambigüedad donde por ahí proponen algo que es interesante, que es, digamos, no se puede decir que esté mal de manera radical, y se acepta, y se puede aceptar eso. Pero para eso se pide la teoría y fundamentación permanente de cada cosa. Que de hecho así fuimos trabajando en el texto de Tizón, y está el otro texto también de violencia en el fútbol, donde pueden verlo también, que bueno, no lo vimos en clase, pero lo tienen ahí para bajar y leerlo, que está muy bien hecho también, aunque incluye partes de argumentación que, bueno, no sirven, pero tiene todo el resto, tiene todo el resto que vimos, entonces ahí, bueno, lo pueden usar. ¿Mm? Bueno, no tengo más aliento, me quedé sin aliento. ¿Queda alguna pregunta más para redondear y terminar? No, profe, gracias. Va, yo por lo menos no. Yo entiendo que Un podemos cachito bastante. eternamente. ¿Mm? Sí. Sí, no, entiendo que podemos seguir eternamente, pero bueno, hay que poner un límite en algún momento porque, bueno, es repetir un poco siempre lo mismo, ¿no? Por eso yo en su momento elegí no dar el último tema para poder practicar un poco más. Si no, obviamente hubiera tenido que cortar la práctica, que es importantísima, para dar argumentación y no hubiera podido practicar argumentación. Entonces no nos daban la cantidad de clases. Digamos, es un programa reducido, ¿no? El programa presencial es mucho más largo, pero también teníamos 2 clases por semana, bueno, era otra cosa. Pero bueno, esto, digamos, son pocos temas, pero los tienen que saber en profundidad. Tienen todos los elementos, en principio tienen todos los elementos, se tienen que poner un poco más en lo que tengan más flojo, que es el reconocimiento, que es la parte práctica, digamos, y después la parte teórica, que es un poquito más fácil, por decir así. Yo todavía no lo hice, el final, la verdad, no me puse a hacerlo, así que no tengo idea de qué les voy a tomar, pero no va a salir, digamos, de lo que hablamos hoy. Obviamente, para eso hago este repaso. No va a ser otra, la letra chica, digamos, o lo que es menos importante, porque no tiene sentido si no saben lo más importante. Entonces, en definitiva, lo único que puedo variar es la forma de hacer la pregunta, de tal manera que justamente no se puedan copiar, en principio, tratando de eso simplemente, ya que tienen todos los textos a mano, bueno, que no se puedan copiar y que puedan pensar la respuesta, en principio. Ahora, si se los hace otra persona, bueno, ya ahí no puedo meterme, digamos, yo no lo puedo probar, no me interesa. Es otro problema de ustedes. Pero, digamos, lo importante es que no se copien de otra persona o no se copien del libro en el sentido de hacerlo literal, ¿no? Me refiero a las preguntas teóricas. Porque no tiene sentido. Como decía antes, usan a veces palabras cuyo significado obviamente no conocen. Lo digo así, aunque sea un poco violento como se dice, un poco soberbio. No las conozco yo por ahí, digamos. O sea, hay cosas que por ahí no las puedo explicar, ¿sí? De Bastín o de Benveniste. Pero ustedes las copian tal cual, digamos. No puedo creer que las entienden, ¿sí? Si las copian tal cual. Por ahí sí las entienden, pero hay realmente palabras que son muy raras, muy complejas de entender. Sí las entiendo, en el fondo las entiendo, pero digo, para exagerar un poquito, me costaría explicarlas a mí, ese es el tema. Entonces, digamos, obviamente la están copiando y sé que no las entienden,
¿sí? Eso pasó en la primera evaluación. Palabras que no, que están sacadas del texto directamente, y no es así. Hay palabras que son técnicas, esas sí las tienen que usar, obviamente, pero después las tienen que explicar con sus propias palabras. Por eso la pregunta, en todo caso, intenta darle una vuelta para que puedan entrar por ese lado y contestar esa pregunta, no otra cosa. Recuerden, como decíamos, lo dijimos antes de la primera evaluación, si la pregunta es ¿qué dice Saussure sobre tal cosa? Ustedes tienen que contestar Saussure dice sobre tal cosa y después la respuesta. Pero no empezar por otro lado, porque muchas respuestas no tienen nada que ver con la pregunta. O recién en el segundo párrafo empiezan a contestar. En el primer párrafo no tiene nada que ver. No, tiene que contestar la pregunta exacta que se les hace. ¿Sí? Eso con la parte práctica, obviamente, que decía recién, bueno, si se pregunta de X temporal, no contestes de X espacial. ¿Sí? Es un tema totalmente separado. Si preguntan a apelativos, no contesten subjetivemas. ¿Sí? Pues si lo quieren poner entre paréntesis que tiene subjetivemas, bueno, está bien, lo pueden poner. Digamos, los temas van separados, van separados. No mezclar ni agregar cosas que encima después vienen con errores también, las cosas que no están preguntadas, ¿no? Como en algunos casos de modalización, por ejemplo, que algunos tuvieron la buena voluntad de poner modalidades, cuando yo no había preguntado modalidades, pero estaban mal, estaban mal. Si están bien, no agrega nada. Y si está mal, ¿qué hago? ¿Sí? No la pregunté, bueno, hago como que no la pregunté y chao, hago como que no la leí. Está bien, pero están gastando tiempo en contestar algo que no se preguntó. ¿Sí? Por más que yo diga, bueno, está bien, no importa, no lo leo, no sabe este tema, pero como no se lo pregunté, no importa. Pero están gastando tiempo en contestar algo que no sirve, no sirve. Y que por ahí otro profesor se lo consideraría que está mal. Y porque todo lo que ponen, bueno, uno tiene que evaluarlo, obviamente, ¿no? Pero bueno, no, por ahí no es el caso. Pero sí el problema estaría en eso, digamos, que están perdiendo tiempo contestando algo que no se preguntó y por más que esté bien, yo no lo puedo considerar bien, porque no eligen los temas ustedes, digamos, ¿eh? No se eligen los temas. El tema es el que uno pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, eso sí, no podemos salir de ahí. No es que uno elige el tema y dice, bueno, en lugar de Bastín contesto Benvenís, no, porque quiero, digamos, y porque sé ese tema y no otro, no se prepara un tema. Después si tiene que dar oral más adelante, cuando vuelva a la presencialidad, quizás algunos tengan que dar oral, quizás en febrero, qué sé yo, ojalá, o en diciembre, ojalá, todavía, me parece que no, lamentablemente, pero si en febrero, qué sé yo, hubiera orales, bueno, ahí sí por ahí se les pide que preparen un tema, es otra cosa. Después de ese tema se hacen otras preguntas, pero bueno, eso no es el escrito, ¿no? No es el escrito. Así que bueno, creo que con esto redondeamos. Yo esta semana igual estoy disponible por si me quieren preguntar algo por mail. Les voy a mandar mañana la grabación de esto, porque bueno, quedamos al final 11, pero seguro que el final lo van a dar 20 y pico. Misterio. Si ustedes los conocen, díganle que aunque sea vean la clase grabada, porque si no, yo no paso lista, no estoy para vigilantear, no, la verdad que no me parece nada. No me parece agradable, pero si no lo ven, no sé cómo van a contestar las preguntas. Les deseo suerte, suerte sobre todo para el final. Estudien y cuídense, sobre todo, cuídense mucho, que es más importante la salud que otras cosas. ¿Esta es la última clase, profe? ¿La última, la última? El cuatrimestre termina esta semana. El cuatrimestre termina esta semana. Ah. Después hay 2 semanas de